Bueno, el tema pues a exponer es ASL2+. Voy a dar pues como una pequeña introducción, lo que corresponde pues a la tecnología ASL. Comenzó a principios del año 2003. La Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó dos nuevos estándares: el estándar G.992.3 y el estándar G.992.4 para el desarrollo de lo que sería pues la nueva generación de ASL. Las principales características pues, de estos avances son la velocidad de conexión y un ahorro de energía. Posteriormente pues, se aprobó el estándar de G.992.5, que es lo que se conoce como ASL2+, y cuya principal novedad es su velocidad, que alcanza los 24 megabits por segundo de bajada. Bueno, el estándar pues, ASL2+, como ya pues, lo hemos dicho, es una de la evolución de los sistemas ASL y ASL2, que añade nuevas características y nuevas funcionalidades encaminadas a mejorar las prestaciones y añade pues soporte para nuevas aplicaciones y servicios. ¿Qué es ASL? ASL, o la sigla pues ASL, significa línea de suscripción digital asimétrica. Se establecen pues tres canales de comunicación. Va a haber un envío de datos, una recepción de datos y un servicio telefónico normal. También pues vemos que las señales pueden viajar a distinta frecuencia. El ASL2+ es la evolución del ASL y el ASL2, como lo había mencionado pues anteriormente, y la principal diferencia entre los dos anteriores ASLs es que el cable de cobre puede soportar el doble de espectros. Este espectro de más se utiliza para alojar el canal de bajada, proporcionando un mayor ancho de banda. ¿Por qué se denomina asimétrico? Se denomina asimétrica porque la velocidad de bajada es diferente a la velocidad de subida. Normalmente, por lo que es la velocidad de bajada va a ser siempre mayor. Como lo había mencionado anteriormente, ASL2+ es una versión mejorada de la ASL. Hay mayor velocidad con la misma infraestructura, o sea, pues no es que va a ser un cambio diferente en el diseño, en la infraestructura, no, va a ser igual. La migración de la SL a SL2+ solo requiere, lo único que requiere es establecer una terminal especial para poder permitir el nuevo ancho de banda. Para evitar distorsiones es necesario un filtro o un splitter, como se dice, que separa lo que es la señal telefónica de las señales de la conexión. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las ventajas del ASL y ASL2+. ¿Cuál es la mayor ventaja pues, que tenemos con respecto a la ASL? Es su velocidad. Su velocidad es de mayor velocidad, que es de 24 megabits por segundo. También los servicios conectados pues, a una misma línea, tanto datos como voz. Existen pues diferentes servicios conectados a una misma línea, como lo estaba mencionando: videoconferencia, juegos en red, servicios de voz IP. ASL más puede dividir pues el ancho de banda y asignar a cada canal una aplicación según la carga que requiera, a una mayor velocidad, como lo mencioné ahora, en la transferencia de datos, que es hasta 24 megabits por segundo, un mejor funcionamiento interno. Esta nueva generación de conexiones mejora la inicialización del módem, el funcionamiento interno de la línea y la conexión usuario-operadora. Hay una corrección de errores en línea. ¿Qué quiere decir esto? Esta ventaja pues es una de las más importantes, ya que las compañías
de telecomunicaciones pueden llevar una supervisión en tiempo real del funcionamiento de la conexión para así evitar posibles fallas de funcionamiento. No hay cambios considerables con respecto a la ASL y ASL2+, como lo había dicho pues anteriormente. No existen pues una infraestructura diferente, solo que hoy en día la mayoría pues de los modems soportan esta tecnología, por lo que el usuario no tiene pues que hacer ningún cambio pues de hardware. Mejora en la gestión de energía. Los aparatos encargados pues de dar el servicio ADSL estaban continuamente conectados y consumiendo energía. Ahora con ADSL pues 2+, estos aparatos tienen una serie de estados o de reposo en función de la carga que soportan pues ahorrando al proveedor más energía. También una de las ventajas es que la posibilidad de usar varias líneas telefónicas. ASL2+ contempla la posibilidad de usar varias líneas telefónicas para dar conexión a un único terminal. También mejora el uso de los buffers encargados de almacenar las tramas en caso pues, de congestión. Como todos los servicios, igual traen sus desventajas. Una de las desventajas es que directamente pues, relacionado con la SL2+, es que es la distancia entre el usuario y la central telefónica. La velocidad máxima que se puede alcanzar es de 24 megabits por segundo, estando solamente a una distancia de 3 km por hora. A partir de esa distancia, la diferencia con ADSL es marginal. ¿Por qué pues ocurre esto? Porque la parte superior del espectro que utiliza el ASL2+ es más vulnerable a la diafonía y a la atenuación. Por lo tanto, pues al aumentar la distancia, el ruido y la diafonía y la atenuación son mayores. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Acá vemos pues el rango de frecuencias que utiliza el ASL2+. Vemos en este primer pues como gráfico un sistema pues convencional de teléfono. Acá vemos la subida, transferencia pues de subida, que es el upstream, y la transferencia de bajada, que es el downstream, que es hasta 2.2 MHz. O sea que obtiene pues una de las velocidades máximas de subida con respecto a las de bajada hasta 24 megabits por segundo sobre 1.2 megabits por segundo. Tiene un alcance de 5 kilómetros, pero para poder conseguir velocidades próximas a las máximas no debe estar a más de 1 hasta 1.15 kilómetros de teléfono. El rango de frecuencia, pues como lo vemos acá, entonces de 0,4 nos corresponde, de 0,4 kHz corresponde a un canal de voz, de 25 a 500 kHz para el canal de subida de datos y de 550 kHz a 2.2 MHz para el cambio de bajada de datos. Acá podemos ver pues una comparativa de las tecnologías ASL, ASL2, ASL2+. Acá vemos pues las mejoras que con respecto a ASL2+ en cuanto al ancho de banda. Como lo vimos pues en la anterior gráfica, es hasta 2.2 MHz. Vemos un enlace de subida 1 en upstream o de transferencia de datos de subida hasta 1 megabits por segundo. Vemos la diferencia pues con respecto al enlace de bajada, que ya va a haber una transferencia de datos o un downstream de 24 megabits por segundo. Vemos pues la velocidad si es solamente hasta 1.15 kilómetros. Pues un aspecto pues a tener en cuenta es la distancia entre la abonado y la central. Para poder disfrutar pues de la máxima velocidad, es necesario pues que la distancia entre el usuario y la central sea menor de 1.5 kilómetros. Para una velocidad considerable pues debemos estar a menos de 3 kilómetros. A partir de esa distancia ya no podemos hablar de diferencias pues entre ADSL y ADSL2+, pues son las mismas.
Bueno, vamos a hablar pues acerca del funcionamiento o cómo funciona pues el ASL con respecto a ASL2+. Entonces, el funcionamiento pues que tienen las conexiones ASL, ASL2 y ASL2+ es muy similar, como siempre pues he mencionado, solo es que varía el ancho de banda que se usa. Para pues entender un poco sobre este funcionamiento del ASL2+, que estamos tratando, vamos a explicar pues cómo funciona una conexión ASL pues normal. Como ya he contado, pues el ASL es una técnica de modulación que permite alcanzar transmisiones de datos a gran velocidad. La principal diferencia con los modems de banda vocal, o sea, versión 32 y versión 90, es que estos trabajan en las frecuencias telefónicas de 300 a 3400 Hz. Y el ASL utiliza pues un margen más amplio que va a ser entre 24 y 1104 kHz. De esta manera, una de las ventajas de la ASL es la posibilidad de hablar y navegar al mismo tiempo, ¿cierto? Listo, entonces en la parte pues, del usuario tenemos el ASL, tenemos un modem y delante del modem tenemos un splitter, que es un dispositivo con dos filtros, uno que es un filtro pasa baja y otro pasa alta. El funcionamiento pues, de este splitter es muy sencillo, que uno recibe una señal y la separa en dos, una de las, una de las cuales es la de señal del teléfono convencional, que sería las frecuencias bajas, y la otra es la señal de frecuencias altas, que es lo que es la conexión de datos o la señal de datos. Bueno, las frecuencias bajas irán al terminal telefónico, mientras que las altas son procesadas por el módem para transformarlas en datos reconocidos por el ordenador. De esta forma, pues explica el por qué estamos simultáneamente hablando y estando pues, conectados a Internet. De esa misma manera o esta misma técnica funciona el ASL2+, aunque con una mayor transferencia de datos de bajada, ya que hace uso de mecanismos frente a la atenuación y a la diafonía presentes en el cable de cobre. Para conseguir altas velocidades, el ASL2 tiene una modulación codificación más eficiente, junto con una serie de algoritmos mejorados para el tratamiento pues, de la señal. Bueno, una vez pues explicamos este funcionamiento del ASL, ASL2 y el ASL2+, solo necesitamos otra terminal que trabaje aún más con altas frecuencias. Como se puede ver en la figura, pues hay una conexión o una terminal remota, como lo podemos ver acá en esta figura. ¿Cuáles son las mejoras pues, con respecto a SL2+? Las mejoras son, fue normalizada pues, a finales de 2003 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como lo dije pues, al inicio, en G.992.5. Duplicación del espectro usado hasta 2.2 MHz, un incremento del ancho de banda en bloques cortos, un control del espectro, una canalización del espectro según el tipo de aplicaciones. Bueno, las características técnicas que convierte a la ASL2 y la ASL2+ en algo especial es diferentes servicios conectados a una línea. ¿Qué quiere decir esto? Que la auténtica revolución pues, de la nueva generación de conexiones es la capacidad de conectar todos los servicios dependientes de una misma línea DSL. En un futuro que es posible que cualquier usuario pues establezca una videoconferencia y disfrute un juego pues también en línea y utilice un servicio de voz por IP y todo al mismo tiempo gracias pues al nuevo ancho de banda.
Una mayor velocidad en la transferencia de datos. ASL2 amplía enormemente la frecuencia utilizada para la transferencia de datos en sentido descendiente hasta los 2.2 megaciclos. Esto es lo que permitirá una bajada de datos a una velocidad hasta los 24 megabits por segundo en las líneas telefónicas de gran alcance. La SL2 alcanzaría los 12 megabits por segundo de bajada y un megaciclo de frecuencias, 1.1 megaciclos de frecuencia. Un mejor funcionamiento interno. La nueva generación de conexiones mejora la inicialización del módem, el funcionamiento interno de la línea y la conexión entre transmisores y receptores entre operadora y cliente. Una corrección de errores de línea. Una de las ventajas de la nueva generación es su fácil control. Las compañías de telecomunicaciones pueden llevar una supervisión en un tiempo real del funcionamiento de la conexión para evitar posibles fallas del funcionamiento, sin cambios considerables. Esto es, en una conexión ADSL original tenemos algunos servicios básicos como Ethernet, que lógicamente se mantienen sin problema en ADSL2 y ADSL2+. Para el ADSL2+, es necesario establecer entre la central telefónica y el usuario una terminal especial que soporte el nuevo ancho de banda, como lo vimos en la gráfica que les mostré sobre el terminal remoto, en lo que respecta a ADSL2+, con respecto al ADSL. Bueno, por último, que ASL2+ representa una nueva opción más atractiva en la creciente sociedad de la información, debido a los bajos costos en el diseño de la red y al bajo precio a pagar por un bondadoso ancho de banda. Muchas gracias.